Hay crímenes que desgarran, otros que sacuden, y algunos que se clavan en la conciencia colectiva como una astilla imposible de extraer. Son historias que revelan lo peor de nuestra naturaleza, no solo por la violencia que los define, sino por el eco silencioso que dejan cuando los cuerpos son enterrados, pero las preguntas siguen flotando en el aire. Hoy, bajo la lente de la lupa del crimen, recorreremos 7 casos escalofriantes. 7 episodios reales, documentados y profundamente inquietantes que marcaron a sus países y, en algunos casos, aún esperan justicia. No estamos ante simples sucesos criminales, estamos ante heridas aún abiertas. Comenzamos en Italia, donde el silencio se mezcla con el miedo y la niebla esconde secretos que nunca fueron revelados. Entre 1971 y 1989, la región de Udine fue escenario de una serie de asesinatos brutales. Mujeres jóvenes fueron encontradas sin vida, algunas estranguladas, otras apuñaladas con una violencia que hablaba de odio, de furia contenida. Durante años la policía no logró establecer un patrón, pero cuando los expedientes comenzaron a unirse, emergió un posible responsable. Giuseppe Piccolomo, un hombre de apariencia ordinaria, condenado más tarde por matar a su propia esposa. Sin embargo, nunca fue juzgado por los otros homicidios. El número real de víctimas podría superar la docena. ¿Fue él el verdadero monstruo de Udine? ¿O alguien más aprovechó las sombras para matar? El misterio permanece, enterrado entre documentos polvorientos y ojos que ya no quieren mirar atrás. Viajamos ahora a España, donde un crimen marcó el despertar de una nueva era mediática, pero también dejó cicatrices imborrables. El 13 de noviembre de 1992, 3 adolescentes, Toñi, Desiree y Miriam, salieron de su pueblo, Alcácer, para ir a una discoteca. Nunca volvieron. Lo que vino después fue una pesadilla de proporciones impensables. Sus cuerpos fueron hallados semanas más tarde, con señales de haber sido atadas, violadas y torturadas. El país entero se paralizó ante la magnitud del horror. Las cámaras se instalaron en cada rincón de la investigación. La opinión pública se polarizó y el sistema judicial tambaleó. Miguel Ricard fue condenado, pero su supuesto cómplice, Antonio Anglés, escapó. Algunos creen que aún vive, oculto bajo una identidad falsa. Otros piensan que murió en su huida. Lo que no ha muerto es la duda. ¿Fueron realmente solo 2 hombres los responsables de tanto sufrimiento? En Japón, en 1988, una historia estremecedora quedó marcada a fuego en la memoria de una nación que pocas veces habla del horror. Junko Furuta, una estudiante de 17 años, fue secuestrada por 4 jóvenes pertenecientes a la Yakuza. Durante 44 días, fue mantenida en cautiverio, sometida a palizas, violaciones, quemaduras y torturas que desafían la comprensión humana. Murió sola, enterrada en un bloque de cemento. Cuando el caso salió a la luz, la sociedad japonesa se estremeció, pero la justicia falló. Al ser menores de edad, los responsables fueron juzgados con indulgencia y muchos de ellos hoy caminan libres. Lo más devastador de este caso no es solo la monstruosidad de sus verdugos, sino la pasividad de quienes sabían algo y no actuaron. Amigos, vecinos, incluso familiares. Junko no solo fue víctima de 4 adolescentes, fue víctima de una comunidad que eligió mirar hacia otro lado. Pero los crímenes más antiguos a veces son los más inquietantes. En la Alemania de 1922, en una granja aislada llamada Hinterkaifeck, la familia Gruber fue masacrada con una azada. 6 personas, incluyendo un bebé, fueron asesinadas en una noche sin testigos. Días antes, el patriarca Andreas había notado pisadas misteriosas en la nieve que llevaban hacia la casa, pero no salían de ella. También se escuchaban pasos en el ático. Cuando los vecinos encontraron los cuerpos, observaron algo aún más perturbador.
El asesino había permanecido en la granja durante días, alimentando a los animales y cocinando comida. Ningún sospechoso fue detenido jamás. A más de 100 años del crimen, el caso sigue abierto, alimentando teorías que van desde vecinos envidiosos hasta asesinos rituales. Pero la verdad duerme entre las ruinas de la granja, que fue demolida poco después, como si al destruir el escenario, el horror pudiera olvidarse. Y si este caso te está intrigando, no olvides suscribirte a La Lupa del Crimen para no perderte más historias que desentrañan lo más oscuro del alma humana. Nos ayuda a seguir investigando, documentando y narrando con respeto cada fragmento de estas tragedias. Regresamos a Europa, esta vez a Bélgica. Entre 1996 y 1997, los habitantes de Mons comenzaron a encontrar algo más que basura en las bolsas negras arrojadas a la calle. Restos humanos, brazos, piernas, torsos de mujeres, todos cuidadosamente cortados y dispuestos. Junto a ellos, el asesino dejaba notas escritas a máquina, indicando con precisión dónde se hallaría la siguiente parte. El nivel de preparación y el perfil de las víctimas, todas trabajadoras sexuales o mujeres en situación de vulnerabilidad, hicieron pensar en un asesino con conocimientos médicos. Pero lo más inquietante fue su silencio. Tras 5 víctimas, el carnicero de Mons simplemente desapareció. ¿Murió? ¿Fue encarcelado por otro crimen? ¿Sigue caminando entre nosotros en algún otro país? Nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que sus crímenes fueron tan calculados como fríos, y su identidad permanece como un espectro invisible. En América, el silencio a veces es aún más elocuente. En 1969, la hermana Kathy Sesnick, una monja y profesora muy querida en Baltimore, desapareció sin dejar rastro. 2 meses más tarde, su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío. Pero lo más perturbador no fue su muerte, sino el motivo detrás de ella. Múltiples exalumnas afirmaron que Kathy había descubierto una red de abusos sexuales en su escuela, perpetrada por el sacerdote Joseph Maskell. Se cree que, al confrontarlo, Kathy firmó su sentencia de muerte. A pesar de años de investigaciones, presión mediática, incluso una serie documental y testimonios demoledores, nadie ha sido condenado por el asesinato. El silencio institucional ha sido ensordecedor, como si el crimen de Kathy estuviera sellado bajo voto eclesiástico. Finalmente, viajamos a Argentina. Enero de 1997. El fotógrafo José Luis Cabezas, conocido por retratar figuras del poder, fue encontrado muerto en su auto, calcinado y con 2 disparos en la cabeza. Cabezas había capturado una imagen que muchos no querían ver: el rostro de Alfredo Yabrán, un empresario con fuertes lazos políticos y reputación sombría. La fotografía fue publicada en una revista nacional, y poco después, Cabezas fue asesinado. El mensaje era claro: la verdad puede costarte la vida. La sociedad argentina respondió con furia. Las marchas, los titulares y la frase "no se olviden de Cabezas" se convirtieron en un símbolo de resistencia. Hubo condenas, pero muchos de los involucrados fueron liberados con el tiempo. El crimen, aunque resuelto oficialmente, sigue dejando un sabor amargo de impunidad. 7 crímenes. 7 reflejos de un mundo donde la justicia a veces llega tarde, o no llega. Donde el horror adopta formas distintas: la omisión, la complicidad, la indiferencia. Pero también son 7 razones para no olvidar, para mantener la memoria despierta y para seguir observando, con lupa y sin miedo, aquello que otros prefieren callar. Déjame en los comentarios cuál de estos casos te impactó más. ¿De cuál te gustaría que hagamos un video completo? Recuerda dar like si esta historia te atrapó y suscribirte a La Lupa del Crimen para no perderte los casos más oscuros y perturbadores del crimen real. Aquí, donde la verdad, aunque duela, siempre sale a la luz.